Bien. Háganme saber si me están escuchando con buen volumen, o el volumen está muy bajo o muy alto. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, gracias. Entonces empezamos a grabar esta sesión y están viendo una pantalla allí que estoy proyectando, donde dice, a ver, denme un segundo, acá tengo. El pensamiento humano y la imaginación son fuerzas creadoras. Sí. Bien, vamos a seguir adelante. Esta idea, cierto, ya la hemos compartido muchas veces, pero nunca está de más volver a mencionarlas, que somos creadores de nuestro destino, de nuestra felicidad y éxito, o de nuestro infortunio y fracaso. Es decir, hemos sido creados por esta fuente infinita para experimentar una experiencia material o multidimensional, porque la material es una parte de ello solamente, y por lo tanto, como niños, estamos aprendiendo a manejar nuestra existencia, ¿cierto? De manera multidimensional. Por eso la vida no es fácil, ¿cierto? Para la gente se quejan que no logran esto, que no logran aquello. No, porque esto es un campo de experimentación de los dioses. O sea, nosotros estamos llamados a los más altos niveles. Y por lo tanto, no se nos van a poner situaciones que sean menores, porque los dioses requieren experiencias de dioses. Y el ser humano es un mediador entre los mundos más divinos o supradimensionales, o suprahumanos, supraexistentes, y la materia, que es lo más concreto y lo más limitado y lo más constreñido que existe en este mundo de la creación. Y nosotros estamos en el medio, ¿ya? Y yo les quiero mostrar ahora, antes de iniciar con el tema principal que tengo, que se llama la clave de todo, les voy a mostrar unas imágenes de algo interesante. Yo no sé si ustedes han sabido que en Chile han ocurrido una serie de desgracias bastante grandes y todas relacionadas con el fuego. ¿Ya? Ya sabemos, ¿cierto?, que todo lo que existe está controlado por un programador o un holograma programador de todo lo que ocurre a nivel material, y también ocurre a nuestro nivel físico o personal, individual. Por lo tanto, estos accidentes y estas desgracias, ya que ocurrió hace un par de días atrás una explosión de un camión con una cantidad de gas condensado que había allí, que se explota y envuelve a un montón de personas y luego restalla, y fue como como que hubiera estallado una bomba de alta potencia y matando un montón de personas. Ya, por más que los gobernantes estén diciendo no pasa nada, fue poquito, fue tremendo. Nunca había ocurrido algo así en Chile. Y antes de eso habíamos tenido, ¿cierto? Yo les conté a los que no viven en Chile, yo estoy en una zona donde podía ver podía ver las llamas de la gente que se estaba calcinando entre sus casas a 40 kilómetros de distancia donde estaba yo. Veía las llamas las veía. De aquí a unos metros donde estoy transmitiendo esto, yo miraba y a ojo desnudo, ni siquiera con binoculares, y veía las llamas de la gente que estaba ardiendo dentro de esas casas. Entonces, todas estas desgracias, ¿por qué han ocurrido por el fuego? Se han dado cuenta que es el fuego. Y yo les traje estos dos esquemas. Todo está programado por un holograma universal. La fuente infinita creó un holograma que se va, que es un holograma dinámico, no es estático. Es dinámico, se está moviendo y está mostrando, para aquellos que pueden descifrar el holograma, qué es lo que está ocurriendo y qué debe ocurrir en ciertas épocas. El holograma no tiene tiempo, porque el tiempo y el espacio, solamente el tiempo y espacio, le corresponden a un mundo limitado como el que existimos nosotros, como el que vivimos, la materia. Yo estoy sometido al tiempo y al espacio, ¿cierto? Para poder llegar a un lugar tengo que avanzar una cantidad de pasos, esos espacios, ¿cierto? Y lo hago en un determinado tiempo. Toda la existencia material está gobernada por el tiempo y el espacio. Pero cuando ya salimos de estas dimensiones materiales, el tiempo y el espacio empiezan a cambiar. A nivel de la mente no existe el tiempo. A nivel de nuestro campo de energía tampoco existe el tiempo. Y por esa razón yo, como hipnoterapeuta, cuando trabajo con hipnoterapia, ¿ya?, que constantemente estoy ayudando a las personas con algunos temas personales, lo que estoy haciendo es modificar las experiencias del pasado que todavía siguen existiendo en este campo codificado. Eso le llamo, o le han llamado, hipnoanálisis. La verdad es que es mucho más que eso, es actualizar
el tiempo en el campo codificado de energía. Eso es lo que se hace con hipnoanálisis. Lo que aquellos que enseñaron esto, y con algunos de ellos yo estudié para aprender eso, tenían una mente material, por supuesto, y no tenían entendimiento multidimensional. Y por lo tanto, para ellos simplemente era hipnoanálisis. Analicemos hipnóticamente, una palabra totalmente retardada para el proceso que se está haciendo, y por lo tanto actualizamos la información que hay allí y la persona deja de tener un problema, porque ya no está pasando eso ahora. ¿Ya? Pero entonces los mundos superiores, que los niveles superiores multidimensionales no existe el tiempo. Por eso las personas sufren con traumas, porque para ellos no ha terminado ese trauma, ese accidente, lo que pasó. Esta pobre gente que explotó el camión allí, que quedaron vivos algunos, para eso ese trauma va a seguir existiendo hasta el fin de sus días, a menos que alguien le corrija eso con el mal llamado hipnoanálisis, y yo llamo que es una actualización del campo codificado de energía. Eso es lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Ya? Y cambia el tiempo y ya el tiempo queda atrás, el pasado queda atrás, ya no reconstruye esa experiencia. ¿Ya? Entonces aquí estoy hablando como hipnoterapeuta, estoy hablando como coach, estoy hablando, ¿cierto?, como guardián de los códigos, todo en un solo paquete. La realidad es que en los niveles superiores no existe el tiempo, ni el espacio. Entonces, el holograma tampoco está sometido al tiempo y al espacio. Y aquí tengo yo ¿cuándo puedo yo estudiar un holograma para saber qué va a ocurrir en una sociedad, por ejemplo? Aquí traje uno. El primero que yo estudio, cuando quiero saber qué va a pasar durante un año en un país, por ejemplo, levanto un holograma del país, ya, fíjense acá, por ejemplo, ahí dice Concepción, que es la zona más cercana a donde yo estoy en este minuto, y dice 20 de diciembre de 2025, de octubre, perdón, ahí está la fecha. Levanto este holograma cuando el Sol ingresa en Escorpio. La fuente infinita creó las cosas de manera que cuando el Sol entra en Escorpio, muestra que es el 20 de octubre, en este caso en Chile, ¿ya? En otros países puede ser el mismo día, pero un poquito antes, un poquito después. Aquí está la hora. Esto fue a las 12 de la mañana, perdón, en la madrugada, después de la medianoche del día anterior. El Sol ingresó 0 grados, se fijan, un minuto de Escorpio. En ese momento se estudian todos los desastres que van a ocurrir en un país hasta el próximo ingreso de Aries del Sol en Escorpio. Y ahí está cómo yo interpreto esto, cómo yo puedo saber lo que está diciendo la fuente infinita que va a ocurrir este año en este lugar. Y ahí también se puede saber para todos los países esto. Y la segunda forma es cuando el Sol ingresa a Aries. De esto voy a hablar más bien en una sesión abierta porque está el grupo Silver, pero quiero adelantar algo para que ustedes tengan información previa. ¿Ya? La segunda, esto está mal, es 2, cuando el Sol ingresa a Aries. ¿Y cuándo ocurre eso aquí en Chile también nuevamente? El 20 de marzo del 2026. O sea, esto no ocurre todavía. Este holograma yo lo levanté anticipadamente. El primero me muestra lo que va a ocurrir desde octubre, perdón. A ver, algo pasó aquí. Deme un segundo. Me fui, bueno, no sé cómo me fui tan atrás. Deme un segundito. Perdonen que algo hice acá abajo que se me desprogramó y me fui a otro lado. Nada que ver. Deme un segundo y vamos a estar ahí. A ver, deme un segundito. Voy a salir de pantalla, aunque esto me está complicando la existencia. Sí. Deme un segundito. Voy a dejar de compartir y voy a volver a... Deme un segundo. Voy a salir de pantalla completa. Realmente las máquinas juegan chueco con uno. Entonces, cuando uno quiere saber qué va a pasar en el holograma de una nación, se levantan dos momentos de holograma. Uno, cuando está el Sol entrando en el primer minuto de Escorpio, y se saben todos los desastres que van a haber de un año al otro, hasta el próximo ingreso del Sol en Escorpio, que dura un año. Y el otro es saber qué va a pasar, que no sean solamente los accidentes y las atrocidades, sino que se sabe qué va a pasar en general, que puede ser el clima, etcétera. Eso se sabe cuando cuando el Sol ingresa a Aries. ¿Ya? Y les quiero mostrar dos cosas interesantes que ustedes lo van a hacer reflexionar aquí. ¿Ya? No quiero hablar esto en detalle, voy a dar en otras sesiones y les quiero anticipar, ¿cierto?, a aquellos que viven en Chile, que el holograma está mostrando algo bastante tremendo que puede ocurrir. Ustedes saben, yo digo puede, porque los hologramas tampoco son rigideces. Yo he hablado mucho de esto, ¿cierto? Ni el holograma de uno es rígido,
pero si uno no hace algo va a pasar. Pero el holograma puede ser modificado. Puede ser modificado. ¿Por quién? Por la fuente infinita. La fuente infinita puede modificar el holograma si ella creó estos principios de holograma, le puede dar la instrucción a algunos de sus agentes o ayudantes que hagan modificación en el holograma. Si la fuente infinita es infinita, puede hacer lo que... Pero normalmente no lo hace. Pero también lo hace cuando los seres humanos cambian sus posturas, cuando los seres humanos reflexionan, o cuando uno usa condensadores siderales, por ejemplo, como lo hemos visto, ¿cierto? O cuando uno descubre a su ángel, a su guía, su genio interior, ¿cierto? Su genio personal. Uno puede hacer modificaciones del holograma. El genio personal también tiene la posibilidad de activar ciertos elementos dentro de nuestro campo codificado y modificar el holograma porque le fue dado permiso para eso. Por eso tenemos un genio personal. Ya algunos de ustedes ya lo tienen, algunos ya le hice el estudio. Ese genio personal te ayuda mucho, te ayuda a que tu vida sea mejor. Porque el holograma no es rígido, no es una fotografía de lo que va a ser. Esto no es fatalista. Pero hay un lado fatalista, sí. ¿Por qué? Porque generalmente las personas no usan condensadores siderales, porque las personas no conocen a su genio personal, porque no cambian sus mentes, no cambian su hábito, no cambian su conducta, entonces se da todo lo que el holograma dice, y de esa manera la persona puede aprender a través del sufrimiento. En las naciones es lo mismo. Hay un montón de instancias en que, por ejemplo, las personas fueron, los que también conocen los hologramas, pero por intuición, lo que va a ocurrir son los profetas, ¿cierto? Entonces, en la Biblia se mencionan a varios profetas que ellos fueron a profetizar desgracias que iban a ocurrir. Y estas desgracias no ocurrieron finalmente porque incluso hay un profeta que se enojó, ¿cierto? En la Biblia dice, se enojó con la fuente infinita o con Dios, le llamaba a Dios, ¿cierto? Porque no cumplió la advertencia que dio. Ahí estoy transmitiéndolo y compartiendo. Pero su misión era advertir para que cambiara ese destino. Ahora, en Chile hay una probabilidad, esa especialmente a los chilenos, y que también puede repercutir en otras naciones, una probabilidad de que pase algo tremendo en abril, ¿ya? Que puede ser un terremoto espantoso, un tsunami espantoso, a mediados de abril más o menos. No sé, eso es lo que he visto en forma general. Si lo hago en estudio más preciso voy a saber más. Pero les digo, no es que vaya a ocurrir, pero hay una gran cantidad de probabilidad que ocurra y muchas muertes. ¿Ya? Entonces, voy a seguir hablando de estos hologramas sociales. ¿Ya? Cuando el Sol ingresa en Escorpio, ¿cierto? Y aquí hay algo que los va a hacer reflexionar a todos. Fíjense que en los hologramas, cuando uno analiza que algo puede pasar, uno analiza dos puertas. La puerta 10, que es la puerta del gobernante. Pero también esta puerta 10, ¿ya? Yo no voy a hablar de las puertas, ya he hablado muchas veces de las puertas, son 12 puertas. La puerta 10 muestra lo que tiene que ver con el gobernante. Pero también muestra lo que tiene que ver con el prestigio de una nación. O sea, cómo las otras naciones van a ver a esa nación. Y una vez, como un año atrás más o menos, hice una sesión donde analizamos la puerta 10 para criminales, ¿se acuerdan? Analizamos la puerta 10 para personas muy famosas y vimos de que esta puerta 10 demostraba el tipo de, el tipo de fama que esa persona iba a tener, sin fama o infamia. Infamia es cuando alguien tiene fama por haber hecho cosas terribles. Y fama es cuando tiene fama, o es muy conocido, por haber hecho cosas loables, ¿cierto? La infamia es cuando es muy conocido alguien, una persona, una nación o quien sea, por cosas espantosas. Por lo tanto, cuando va a ocurrir una desgracia, siempre uno observa la puerta 10, que es la fama o la infamia que va a tener esa nación. ¿Ya? Y si analizamos esto para Chile, ¿cierto? Del 23 de octubre al 23 del 2025, dice acá, hasta el 23 de octubre del 2026, hay infamia. Fíjense que Aries está aquí gobernando, ¿cierto? Esta puerta. ¿Uno cómo sabe eso? Aries es el signo que gobierna esta puerta. ¿Y quién es el que gobierna a Aries? ¿Quién es el dueño de Aries? Es el Sol. Y el Sol yo lo veo aquí en Escorpio. El Sol en Escorpio es un peregrino. Se habla de peregrinos. Es un ser. O sea, ese es el lenguaje. Estamos descifrando, ¿cierto? Como la máquina Enigma que descifra los códigos de los nazis, ¿cierto? Para poder saber qué es lo que dicen. En este código del Chawak, uno se da cuenta que un peregrino es alguien que está sin rumbo, que no va para ningún lado.
Es un peregrino, o sea, es alguien que anda, no tiene patria, está despatriado de alguna manera. Y, por lo tanto, hay infamia. Desde octubre, o sea, estoy hablando desde octubre que pasó, hace varios meses atrás, hasta octubre que viene, hay infamia sobre la nación chilena. ¿Ya? Pero luego me fijo en qué otro. Me fijo en la puerta 1. Ahora, antes de ir a la puerta 1, que es las personas, la gente. Este es el gobernante, esta es la fama que va a tener la nación durante este año. Y han pasado puras desgracias, ¿cierto? La explosión del camión, los incendios, la gente quemándose viva, los gobernantes no haciendo nada por ello, etcétera, o no siendo capaces de prevenir nada. Infamia. Bueno, pero al mismo tiempo, uno ve que la puerta 10 también tiene que ver con los gobernantes. ¿Y qué significa esto? Y esto lo dejo a la reflexión de ustedes. Que cuando ustedes eligen un gobernante, no solo están eligiendo una persona que va a administrar los asuntos sociales, sino que es la persona que va a ser responsable, por ser la gobernante, de las desgracias que ocurren en esa nación, incluyendo los desastres naturales. Esto lo sabían los incas. ¿Ya? Los incas hablaban de que por eso tenían tanto... A ver, los faraones también en Egipto, esto lo sabían ellos. La sociedad ignorante en que vivimos nosotros no lo sabe. Y yo lo estoy diciendo ahora, para que se sepa, por lo menos en el grupo que está acá. Cuando se elige un gobernante, el holograma de esa persona queda unido al holograma de la nación. Y por lo tanto, cuando uno vota por alguien y pone a alguien en el poder, uno está poniendo también los desastres que esa nación va a experimentar en terremotos, en tsunamis, en incendios, en ataques terroristas, en violencia, en todo. Entonces, cada vez que uno vote ahora, que la reflexión tenga mucho cuidado por quienes hacen. Y si ustedes tienen dudas, dejen en blanco su voto. Porque uno participa de la creación de todo esto. ¿Ya? Eso, entre paréntesis, esto nos muestra el Chaguán. El 10 es el gobernante y es la nación. Las dos cosas unidas. Bueno, entonces, pero ¿qué otra cosa me entero yo? ¿Dónde busco? La gente. Ya es el gobernante de la nación en general, la fama o la infamia de la nación, que está totalmente vinculada al gobernante. Estos desastres de la explosión del camión que ocurrió hace unos días, gente quemándose viva dentro de sus casas, no habría ocurrido si hubiera habido otro gobernante, que el que está todavía y que se va luego. ¿Ya? Yo soy apolítico, no me interesa la política. De cualquier lado que sea, soy ignorante. Me interesa la sabiduría. Por lo tanto, no estoy hablando de nada de política, estoy hablando simplemente de hechos que el Chaguac y que los hologramas nos enseñan. ¿Ya? La puerta 10, la fama, infamia de la nación y los desastres que nos ocurren, está íntimamente vinculada a quién está gobernando, a la persona. Bueno, vamos al otro punto ahora. Cuando yo observo qué va a pasar, observo la puerta 1, que significa las personas de la nación. Este es el gobernante y la fama de esa nación, pero estas son las personas. Y aquí el sol ingresando a Escorpio, ¿cierto? Que gobierna desde Escorpio hasta de octubre del 2025 hasta octubre del 2026, como dice, hasta el 2026 hago otro, porque cambia toda la historia de la nación, las desgracias cambian. Observo aquí, este signo es Cáncer. Cáncer está gobernado por dos planetas, ¿cierto? O por dos. Uno es la Luna. Fíjense qué está pasando aquí. La Luna está en Escorpio. La Luna en Escorpio significa fuego, mucho fuego. Y además, fíjense, está en el grado 10, 18. Esta Luna está avanzando porque el holograma es dinámico. ¿Ya? Esto es una fotografía del momento que el Sol entró en ese grado, pero esto sigue avanzando. Y se ve que la Luna va avanzando hacia Marte. Marte es el planeta de las explosiones. Marte es el planeta de la violencia, del terrorismo. Marte es el planeta que gobierna las explosiones. Todo esto aquí estaba determinado. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo iba a ocurrir esto? Se puede saber. Se hace un movimiento reloj, pero eso no voy a hablar de eso, de nada ahora cómo se hace. Estoy mostrando que esto está listo, está descrito y está íntimamente vinculado a los gobernantes. ¿Ya? Y también acá tenemos a Júpiter, que está en Cáncer, porque como está en la puerta 1, también se hace cosignificador o comparte las significaciones de la gente con la Luna. Y como cosignificador, Júpiter en Escorpio está exaltado en Escorpio. Cuando hay exaltación de un planeta, puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Y en este caso, es muy malo. Porque fíjense que Júpiter está haciéndole un trino, una miradita de amistad a Saturno.
Saturno está retrógrado. Si fijan, esa R ya significa que este Saturno es maléfico. Este Saturno generalmente representa la muerte. Y al mismo tiempo gobierna la puerta 8, que es la puerta de la muerte. O sea, la gente va a morir aquí. En esta va a haber gente, muerte de gente. ¿Ya? Vamos a la otra. De ciudadanos chilenos. O de los que estén en esta nación. Y aquí, veamos lo que pasa ahora con este otro diagrama, que son los dos que se analizan. El Sol ingresa a Aries. Este parte de marzo hasta marzo del próximo año. Este va un poquito más atrás. Nuevamente vemos, ¿cierto? Veamos a la gente, al gobernante nuevo, que esta infamia va a haber ahora hasta diciembre, hasta marzo del año 2027, porque esto parte más tarde y termina más tarde. El otro termina antes, termina en octubre. Ahí se levanta otro. Este se empieza más tarde, o sea, todavía no parte, esto parte el 20 de marzo del 2026, termina el 20 de marzo del 2027. Esto es para Chile, ¿eh? Pero esto se puede hacer con cualquier país. Los que están escuchando otras naciones, se hace con todas las naciones. Y a veces uno incluso, observando este holograma, se puede saber lo que pasa con otras naciones, por los signos en que están los planetas. Entonces, en este caso, vemos nuevamente, fama, infamia, infamia de nuevo. Va a haber infamia hasta marzo de 2026 en Chile. Por diversas razones. También está mostrando las explosiones, pero esto partió un poco después, ¿cierto? Demuestra otras cosas más. Fíjense, Mercurio, en Piscis, está en caída y retrógrado. O sea, el gobierno miente, hace cosas que no son coherentes, cambia de posición. Mercurio es un cambiante. ¿Ya? Esto va a pasar durante este año que viene, que todavía no parte el 20 de marzo. Y observemos aquí la gente. Tauro está gobernado por la Luna y por Venus. Esto está en la puerta 12. La puerta 12 es de los daños inesperados. Daños inesperados. O sea, ahí todo lo que ustedes piensen, terrorismo, accidentes, erupciones, lo que sea. Daño. Y agreguemos también, ya, que el gobernante por Acuario es Saturno. Y está combusto por el Sol. O sea, es una persona que está confundida, una persona que tiene pérdida de poder, mejor va a haber pérdida de poder. Algo va a pasar aquí. El gobierno no va a estar muy bien esto. Todo el año. Malo, muy malo. Podemos ver detalles, cuándo, quiénes, cómo se afecta el dinero, no afecta el dinero, afecta. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí hay algo que es feo, ¿ya? Pero más feo este otro porque este determina las muertes en masa, ¿ya? Bueno, eso nada más que un adelanto para que ustedes se den cuenta que cuando nos han enseñado y tenemos nosotros nuestras creencias, pensamos que al elegir un gobernante estamos eligiendo simplemente un administrador social. No, estamos eligiendo un administrador del destino de esa nación, incluyendo todos los desastres naturales y todos los desastres inesperados que no son de parte de la administración social, que tiene que ver, ¿cierto?, con una erupción volcánica, que tiene que ver con muchas cosas. Entre los incas había una creencia y que yo la vi hasta hace nada, ¿cierto? La vi hasta hace unos años atrás, hablando con algunos sacerdotes de los Andes. Ellos dicen que cuando una persona, por ejemplo, en una comunidad, las personas comienzan a hacer cosas indebidas. Por ejemplo, hay mucho adulterio, especialmente vinculado con la sexualidad. ¿Ya? Con la sexualidad. Ellos le dan mucha importancia a la sexualidad. Por eso yo hice un programa de sexualidad, porque el Munay está completamente vinculado a la sexualidad. ¿Cómo usas tu sexo? ¿Con quién tienes uniones sexuales? ¿Cómo lo haces? Para ellos los incas era muy importante eso. Y decían que si hay mucha, por ejemplo, adulterio, que es una forma dañina de usar la sexualidad, pero muy, muy dañina, muy destructiva, pero no solo para las personas. En las sociedades, todavía entre los habitantes de las zonas más, digamos, rurales del Perú en este momento, donde todavía se conservan ciertas tradiciones de los incas, se dice que si alguien empieza, por ejemplo, a cometer adulterio dentro de su comunidad, va a traer desastres sobre ellos. Va a traer terremotos, o va a traer incendios, o explosiones, o lo que sea. Y por lo tanto, cuando alguien, por ejemplo, es adúltero dentro de la comunidad de los campesinos, en las zonas todavía que conservan las tradiciones antiguas, toda la comunidad lo detiene. Toda la comunidad lo amonesta. Incluso puede ser expulsado de la comunidad por actuar de esa forma.
Algunos pueblos antiguos sabían esto también, y ustedes pueden ver en la Biblia que hay ejemplos ahí donde, bueno, algunos ya eran cosas salvajes, no estoy diciendo eso, pero en algunos pueblos, ¿cierto?, las personas, los adúlteros eran expulsados de la sociedad, expulsados de la comunidad porque era un peligro para todas las personas. Entonces, esto para que ustedes reflexionen un poco cómo las cosas son diferentes a cómo nosotros las hemos aprendido, cómo la cultura occidental considera las cosas, las libertades, los permisos que se dan, sin saber los tremendos errores que pueden estar cometiendo, porque son ignorantes. Y el ignorante, ¿cierto?, es aquel que cree que más sabe porque es ignorante. Mientras más sabe una persona, más ignorante se considera. Mientras más ignorante una persona es, más cree que sabe. Hay un estudio respecto a eso, creo que tiene un nombre eso. Bueno, yo aquí les quiero hablar ahora cambiando para pasar al tema que yo le dije, la clave de todo, ¿cierto? Otro fue como una antesala, voy a hablar una sesión completa general de esto, de las naciones, los destinos, etcétera, los hologramas de destino. Voy a hablar de otro tema que es fundamental para nosotros como personas, ¿cierto? Esta frase, soy un niño de la fuente infinita de todo. Comienzo a vivir mi vida como su niño o niña. Como esencia jamás me enfermo y no puedo experimentar ninguna enfermedad de imperfección. La fuente infinita es mi salud porque su alma está en mi alma, su salud es mi salud. No importa lo que mi cuerpo pueda mostrar externamente, mi alma, mi espíritu, mi ser real, está siempre perfecto y sano. Esto yo se lo entregué como una forma de meditación hace ya meses atrás, para empezar a desarrollar amores verdaderos, para empezar a amar lo que no es material, lo que es inmaterial, y a través de ese amor nos elevamos hasta los niveles de conciencia más altos. Pero, nuevamente, el pensamiento es creador, ¿cierto? Pero hay una fuerza que debe acompañar este pensamiento creador y que es indispensable para la realización del pensamiento. Mucha gente dice, ¿cierto? Yo estudiaba la ley del secreto, ¿cómo se llama la ley del secreto, no? Que así la conocieron, que si yo me concentro en algo lo obtengo, pero no lo estoy obteniendo, porque le falta una fuerza adicional que es la fe. ¿Ya? Y esta es una fuerza que pudiera ser medida si tuviéramos instrumentos de medición, como le medimos la electricidad o medimos las ondas electromagnéticas. Es que hay ciertos instrumentos que miden eso, o miden las frecuencias cerebrales. Hay instrumentos que se han desarrollado. En algún momento, cuando la humanidad avance y salga esta oscuridad absoluta en que se encuentra, o casi absoluta, van a haber instrumentos que van a medir la fe. Y se va a medir un dinamómetro de la fe, por ejemplo. Podríamos medir, así como medimos la fuerza que podemos, con la cual empujamos un objeto, por ejemplo, a través de un dinamómetro, ¿cierto?, que mide la fuerza. Van a haber instrumentos que puedan medir la fe. ¿Cuánta fe tienes tú? Porque es un poder, es una fuerza. Es una fuerza. No es un concepto, es una fuerza real, existente. Entonces, si las personas no tienen fe en el éxito, no tienen fe en obtener las cosas que desean obtener, no tendrán éxito. O sea, traen el cumplimiento de sus intenciones y deseos esforzadamente, pero no en la misma medida que si su fuerza de deseo, su munai, estuviera acompañada de una fuerte fe. Durante la relación sexual se puede usar mucho esto. La persona tiene una intención durante el orgasmo, ¿cierto? Tal como explico en ese entrenamiento, la persona une su orgasmo con el de su pareja en un amor, no con cualquier persona, es la persona que uno escoge para que sea su compañero o compañera durante la vida, como está destinado, ¿cierto? No estas cosas que destruyen. Y en ese momento pueden crear muchas cosas y materializar muchos elementos, ¿ya? Pero la fe es una fuerza que se genera. Ahora, la fe la definía San Pablo, ya ellos obviamente vivieron 2000 años atrás, no eran tan tecnológicos como nosotros, y no hablaron de máquinas para medir la fe, pero él decía es una sustancia, o sea, ya trataba como de decir que es algo más concreto que un concepto, es una sustancia. Y que una sustancia es la esencia de algo, ¿cierto? Esa es la sustancia de las cosas que deseo. Es la sustancia, o sea, si no tengo fe no tengo sustancia, y si no tengo sustancia no tengo materia, no se puede manifestar lo que yo deseo. Hay alguien aquí, uno de mis maestros, que me dijo, otro concepto sobre la fe, me dijo, es el fuego que purifica la mente y el alma. Es un fuego, es una fuerza que purifica también la mente, que aumenta el nivel de conciencia de las personas y el alma y el espíritu. La fe puede ser mal usada, como todas las fuerzas
alguien puede tener fe en algo incorrecto, pero nosotros estamos buscando tener fe en las cosas correctas, ¿no? No fue entendida por los estoicos, esto ya lo había dicho, ni por los filósofos de la antigüedad. Emperadores, Juliano, por ejemplo, que era un estoico, un filósofo, decía, no entendía la fe. Como esto es una superstición. Claro, él no entendía que es una fuerza, no la entendía, no la entendió. Hay un libro que escribió sobre esto. Entonces, ahora una petición de una fuente infinita realizada con dudas de lo anterior. Por ejemplo, si yo tengo dudas. La próxima sesión en el grupo Silver les voy a... estuve trabajando en condensar una forma de poner todo esto en práctica, bien concreta. Y una de ellas, ¿cierto?, es cómo uno debiera aplicar esto de una manera muy bien específica, y se puede usar en todo. Por ejemplo, aquellos que usan condensadores siderales, si aplican esa fórmula que voy a entregar en la próxima sesión en el grupo Silver, le van a dar fuerza también, potencia, van a apoyar más aún el poder del condensador sideral. O de lo que sea, si tú estás usando estados crepusculares, con la fe, por ejemplo, tú puedes aumentar la potencia, porque es una fuerza adicional, pero grande, es una fuerza grande. Entonces, aquellos que no tienen fe, no desarrollan esta fuerza, es como que tú fueras a empujar algo, pero con un brazo débil, o un brazo que no tiene músculo. Te va a costar mucho. Pero si tienes un brazo que desarrolla una musculatura, hablemos, hoy día hay unas máquinas que se llaman exoesqueletos. Y los exoesqueletos, ¿cierto?, son unas máquinas que se están poniendo hoy día a las personas que no tienen músculos, y que uno de mis amigos que es médico la quiere empezar a usar con sus pacientes en geriatría. En geriatría, ¿cierto?, el gran problema de los ancianos es que pierden la fuerza, y pierden la fuerza muscular. Yo a todos ustedes les digo, después de los 40 años o 50 años, ¿ya?, empiezan a hacer mucho ejercicio físico. Protejan sus músculos, porque los músculos son los que mantienen la juventud. Y si tú pierdes tus músculos, pierdes la juventud, te transformas en un anciano. Entonces, todos los días mide cuánta fuerza realiza y te vas a poder mantener hasta los 100 años o más. Nadie sabe, yo he hablado, ¿cierto?, incluso de que se puede ir mucho más allá, pero con una fuerza física que te va a dar la juventud. La juventud está en los músculos, ¿ya?, y en el pensamiento. Entonces, los ancianos, cuando pierden la musculatura, porque no sabían esto que estoy explicando yo, y creen que los músculos da lo mismo perderlos. No, tú pierdes los músculos y te transformas en anciano. Y no hay vuelta atrás. Ya, por eso deben consumir estas proteínas. Todos los días un huevo, 2 huevos, duro o cocido, como quieras, siempre, todos los días. Después de los 50, consúmelos, porque vas a perder tus músculos si no. Hay máquinas, yo tengo una máquina cuando hacía el programa de adelgazar con hipnosis, mal llamada hipnosis. Medíamos la musculatura de la persona y cuánta musculatura debe tener, si está sobre los rangos o no. Ya. ¿A qué voy yo con esto? Que mi amigo que es geriatra me hablaba el otro día, yo voy a comprar esa máquina porque ya las personas perdieron su musculatura. ¿Y cómo la recuperan si con eso van después el paso siguiente en la tumba? Entonces me decía, hay unas máquinas que se están desarrollando y que se desarrollaron en el ejército norteamericano, desarrollan unas máquinas que se la ponen los soldados a ver, son como unos pantalones cortos, ¿ya?, que se unen que se abrochan en el cinturón, en la cintura, pero son unos computadores que uno los programa y ese computador hace que la persona le mueve las piernas a la persona. Entonces la quiero usar en geriatría porque la persona que ya no tiene músculo no puede mover las piernas. Pero con esta máquina, la persona va a poder correr sin tener músculo, ¿ya? Y ya que va corriendo, empieza a caminar, se va a empezar a desarrollar el músculo de nuevo. El que perdió los músculos no puede hacerlo. Entonces esta máquina viene a ser como una fuente de la juventud para mucha gente. Vamos a ver qué pasa. Él la ha empezado a probar, yo les voy a contar cómo le va, ¿ya? Es un amigo con el cual estamos trabajando muchas cosas médicas también, aquellos que estamos haciendo chagua médicos, estamos trabajando con él varios elementos. Él me ayuda con la parte física, yo veo toda la parte de chagua para atacar los elementos que producen la enfermedad y él ataca los síntomas como todos los médicos, que no hacen más que lo físico. Bueno, ¿por qué hablan de estas máquinas? Porque estas máquinas tú podrías pensar que es como la fe. Tú, si tienes músculos, tú puedes usar la máquina también, lo usan los soldados, que tienen hartos músculos, pero ellos quieren tener 10 veces el músculo que tienen. Son soldados, estos marines, que ustedes lo han visto, son unos verdaderos fisicoculturistas, ¿no?, tremendos hombres, pero ellos quieren tener más que eso y su anatomía no les da, porque humanamente no pueden tener más que eso, no pueden tener más velocidad, no pueden tener más fuerza que la que tienen genética.
estructuralmente. Y estas máquinas le duplican 3, 4, 5, 6 veces la fuerza que ellos tienen normalmente. Y han hecho ensayos allí, corren a una velocidad impresionante que no podrían correr si no tuvieran esa máquina, y la máquina les mueve, pero a su vez ellos usan los músculos. Esto es igual que la fe. Cuando tú tienes fe, es como moverte en esas máquinas. Entonces, lo que podrías hacer corriendo solo, estos marines, cuando se ponen la máquina, desarrollan 5 veces la velocidad de la carrera. Y han hecho experiencia, unos con las máquinas y otros sin las máquinas, en estos juegos bélicos que hacen. Y los que usan las máquinas, pero se devoran a los que no tienen las máquinas. No los pueden ver, no los ven, están atrás, están allá, están acá, están disparando. Es una locura. Son como unos Robocop. Entonces piensan en la fe como eso. La fe es como estas máquinas. Tú puedes correr, sí, puedes correr. Y puedes correr harto, quizás correr muy fuerte. Pero te pone esta máquina y vas a hacer algo sobre. La fe es lo mismo. Bueno, otro que pone la máquina en tu cuerpo va a hacer cosas increíbles es tu genio personal. Es por una máquina, pero por dentro, ¿cierto? Él hace el trabajo, él hace mucho trabajo por ti que tú no tienes idea que lo hace. Entonces, una petición realizada con duda es como la persona que corre sin la máquina. Va a ser más o menos nomás, ¿cierto? Y poco. Entonces, una forma, ¿cierto? Bueno, la próxima sesión voy a hablar más sobre esto del método, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto?, cómo poner esto en forma más concreta, en práctica. Pero por ahora puedes empezar a pensar, ¿cómo puedo yo usar la fe, ¿cierto? ¿Tengo fe o no tengo fe? Tú tienes fe, todos tienen fe. El que cree que no tiene fe está equivocado, todos tenemos fe, hay que desarrollarlo más o canalizarla bien. Algunos tienen fe en la enfermedad y por eso pasan enfermos. Algunos tienen fe en la pobreza, por eso pasan pobres. Y porque piensan en la pobreza y tienen fe en ella, por eso son tan pobres. Algunos tienen fe en las cosas malas y le pasan cosas malas, ¿ya? Hablando independientemente del holograma, no estoy hablando del holograma. El holograma igual lo podemos modificar, ya sabes. Pero sin pensar en ello, pensemos en la persona como creadora sin holograma. Si tiene fe en que le va a pasar algo malo, le va a pasar algo malo. Aunque el holograma diga que no, lo puede modificar, incluso él también con su pensamiento. Entonces, la gente tiene fe, pero dicen no tengo fe. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que la están usando al revés. Y porque nuestra existencia terrenal siempre hemos estado rodeados de sugestiones hipnóticas negativas. Siempre estamos rodeados de sugestiones desde que nacemos. Desde que nacemos nadie nos habla lo que hablamos acá. Nadie. Porque no saben. Entonces, y estas sugestiones vienen incluso desde el embarazo. La madre ya nos pone sugestiones negativas, ¿cierto? Y crea una red invisible artificial que nos entrega y nos mete realmente nos mete en una malla. Me acuerdo que unos andinos hablaban de que era una arena movediza, ¿ya? O una telaraña, decían ellos, que tú quedas atrapado en esta red de pensamientos negativos y erróneos, ¿ya? Y son todas las creencias limitantes, las desvalorizaciones. Pero aquí hay algo, ¿cierto? Bueno, aquí dice nadie nos habla de los principios y leyes del alma y del espíritu, sin embargo son mucho más importantes que todo lo demás. Si tú entiendes todo esto que hablamos en la academia, si tú lo vas poniendo en práctica, es mucho más importante esto que todo lo que tú hayas estudiado. Yo he estudiado mucho en mi vida, del área científica, de todo, pero entender esto es más importante, porque esto es lo que le da también la dirección a todos los demás y la eficacia a todo lo demás que tú puedas saber. Ellas solamente pueden darnos esclarecimientos sobre la existencia de nuestra vida anterior, por ejemplo, y sobre el propósito de nuestra vida en la Tierra. ¿Ya? Esto viene de un maestro que yo admiro mucho, que dice, esto no es frase, no es mía, dice, es mejor permanecer una persona sencilla, que no tiene idea de la ciencia moderna, pero estar iniciado en los secretos del ser interior, o sea, todo esto que estamos hablando, y en los conocimientos multidimensionales del mundo interno de la vida, que ser el mayor erudito del planeta y al mismo tiempo un juguete y títere de estos principios y fuerzas que ignora. Esto no son palabras mías, son palabras de un maestro que yo admiro mucho. Y aquí viene una clave, la clave importante de todo. Todas estas ideas, ¿cierto?, negativas que nos han puesto en nuestra mente, ¿cierto? Nos han puesto un montón de ideas negativas, que ya hemos hablado. Una de ellas, ¿cierto?, que el gobernante solo gobierna
administra socialmente a la sociedad por un tiempo, ¿no? Eso no es real. El gobernante está vinculado a los desastres que están ocurriendo en el país. ¿Ya? Entonces, cuando tú te vas liberando de todas esas ideas limitantes y erróneas y ignorantes que te han mostrado, que te han enseñado, ¿cierto? Empiezas a darte cuenta que en realidad has vivido en una malla de ilusiones que no son reales y que por lo tanto, ¿cierto? No puede haber tenido muy buenos resultados. Las personas que siguen esa idea no pueden tener buenos resultados, ¿no? Porque están siguiendo ideas equivocadas. Y por lo tanto, cuando nosotros empezamos a pensar, ¿cierto? Que la mayoría de las personas, voy a volver un poco atrás, ¿cierto? La mayoría de las personas se sienten insatisfechas en el mundo. ¿Ya? Pero no todos están aquí. ¿Por qué no están aquí todos? Porque ellos están buscando una manera equivocada. Están buscando una manera incorrecta. La mayor parte de la gente es insatisfecha, es infeliz. Por ejemplo, mucha gente a mí me ha comentado, quiero tener confianza en mí mismo, por ejemplo, pero lo hacen de una manera errónea. Eso está bien, tener confianza en mí mismo, es maravilloso, pero si se hace de la manera adecuada. O, por ejemplo, quieren que otros los reconozcan y que piensen bien de ellos. Eso no es malo, es bueno, pero hacerlo de la manera correcta. O, por ejemplo, obtener las metas, ciertas metas, a conseguir dinero, prosperidad, ¿cierto? Como está en este esquema. Eso es bueno, poder, fama, conocimiento, riqueza, refugio, comida, seguridad. Esto es muy bueno. Pero ¿por qué la gente es tan infeliz? Porque lo hace de una manera incorrecta. Primero que nada, usan los métodos incorrectos. ¿Ya? Y ustedes se han dado cuenta que muchos de mis programas que yo he desarrollado con el tiempo están enfocados a esto, obtener cosas como estas, ¿cierto? Riqueza, poder, fama, conocimiento, no sé, todo lo que un ser humano necesita o quiere. Pero ahora viene otra cosa, no solo los métodos tienen que ser correctos, también tienen que ser las intenciones las correctas. Las intenciones tienen que ser correctas. La gente quiere más felicidad, pero usa un método incorrecto y no lo consigue, y además sus intenciones de felicidad son incorrectas. Entonces hay que corregir las dos cosas, tanto los métodos que sean correctos, como las intenciones que yo tengo al pedir eso. La mayor parte de la gente usa el método incorrecto y además las intenciones son incorrectas. Y esto genera una infelicidad absoluta planetaria. Por ejemplo, en Chile, la tasa de suicidio es enorme. Aquellos que no conocen las cifras que se ocultan, la cantidad de suicidio es enorme. Y no solo en Chile, en Estados Unidos igual. Porque hay una enorme insatisfacción. Entonces buscan la felicidad, pero buscan una felicidad que no es correcta. Entonces, aquí quiero hablar de una clave, ¿ya? Una clave importante. Primero que nada, saber que estamos llenos de ideas que son una maraña y una red en que nos envolvieron y que nos atrapa. Eso la estamos quitando, ¿cierto? Cada sesión de la academia. Mi trabajo es ayudarle a todas las personas que llegan aquí a que se quiten esa maraña, esa red que les envuelve la cabeza, los brazos, las piernas, todo, los limita, los deja imposibilitados, creyendo que son libres. Entre ellas cierta esta idea de escasez, de dolor, de pérdida, de sufrimiento, que en la vida hay que perder, hay que sufrir, que todo eso ya hemos visto que es falso. Hay sufrimiento, sí, pero lo hemos creado nosotros y podemos saber cómo descrearlo. Hay ciertos sufrimientos que hay que vivir, porque hay sufrimientos que uno debe experimentar también para obtener sabiduría. Pero la mayor parte del sufrimiento, el sufrimiento lo crea uno para uno. Por otro lado, ponemos el poder en todas otras cosas, ¿cierto? En gobernantes, ponemos el poder en instituciones, cuando el poder es nuestro. Nosotros lo tenemos, nos dio la fuente infinita ese poder para que lo administremos y que no se lo entreguemos a nadie. Porque estamos llamados a ser hijos de la fuente infinita. Y eso significa tener todo el poder que ella quiere que sus hijos tengan. Y por otro lado, ¿cierto? Las creencias erróneas, ¿cierto? De que debo luchar contra el medio, debo luchar contra los demás, el enfoque individualista. Y esa es una de las cosas más tremendas que existe y es una de las causas más importantes de la infelicidad.
Y la infelicidad no es estar simplemente contento. La infelicidad no es como algunos gurúes del día de hoy plantean, ¿cierto?, que usted tiene mayor satisfacción en la vida. Eso está bien, no está mal, yo no estoy diciendo que sea mal, pero eso no es la felicidad es más grande que eso. Entonces, hay gente, uno de mis maestros en PNL, con el cual estudié hace muchos años atrás y ya hoy día no tengo ninguna vinculación con él, porque estaba muy equivocado. Ahora los métodos que enseñó eran buenos, pero los enfoques totalmente erróneos, y por eso no pueden llevar a la gente a la real felicidad, y no los pueden conducir a donde ellos quieren realmente, y las mismas personas no saben tampoco lo que quieren. Entonces estos gurúes vienen y le enseñan cosas y los desvían más, porque ellos también le agregan sus propias desviaciones y sus propios errores. Ya, de esto he hablado harto, por ahí, ¿cierto? He escrito algunos artículos, etcétera, que ustedes seguramente han leído, donde hablo de todo este tema en profundidad. Pero una de las cosas importantes es entender que hay aquí una clave importante que se está perdiendo. No solo las creencias limitantes, no solo esto, sino que también se trata de que ¿por qué la gente no cambia entonces? Porque la intención no es la correcta. ¿Y por qué la intención no es la correcta? Porque el foco no está puesto donde debe ponerse. ¿Ya? Todo lo que hacen los gurúes, los programas de coaching, desarrollo personal, todo lo que tú ves por allí, te dicen vamos a cambiar esta situación, ¿cierto? O te dicen tengo la clave para cambiar, pero la gente sigue igual de insatisfecha y el índice de suicidio sigue aumentando. ¿Por qué ocurre eso? ¿Cierto? Porque todos esos cambios que están promoviendo estas personas, estos gurús, estos falsos guías, que están tan empantanados en la ignorancia, en esta misma malla de ideas limitantes, ellos también están tan empantanados, no te pueden ayudar. Un ciego no puede conducir a otro ciego porque los dos van a caer en un hoyo. Ya, eso es un dicho antiguo. Un ciego que guía a otro ciego caen los dos en un hoyo. Porque todo lo que ellos proponen es una continuación modificada de lo mismo que ellos estaban haciendo antes. Un cambio en lo externo y no en lo interno. Normalmente están haciendo cambios menores. A lo más, ¿cierto? En algunos programas de hipnosis PNL cambian algo internamente, sí, la mente, pero no el enfoque. Siguen viajando las personas en la misma dirección errónea. El cambio real debe ser causal en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y una de las cosas más importantes es cambiar en qué pones tu foco de atención. Y es una clave de la cual nadie habla. ¿A qué pones tu foco de atención? Y aquí esta imagen tiene que ver con eso. Cuando nosotros estamos buscando la riqueza, buscando la fama, buscando el poder, que no está mal, está excelente, pero la intención, ¿en qué pongo mi atención al querer adquirir esto? Ese es el error, el segundo error. Primero está en los métodos, pero el segundo está en qué pongo atención cuando busco eso, busco la riqueza, busco el poder y la fama. Si yo lo busco para mí con un enfoque individualista, no me voy a escapar de la infelicidad. Puedo tener riqueza y seguir siendo más infeliz que antes. Puedo tener poder y fama y ser más miserable que lo que era cuando no lo tenía. Porque mi intención, mi foco de atención no es el correcto. A lo mejor sigo un programa de los que tengo yo y le resulta todo bien, sale bien, o algún programa que está enfocado en un método correcto. ¿Ya? No soy el único en el planeta, obviamente, pero sí me he preocupado de tener buenos programas para ayudar a las personas en eso. Pero cualquiera que sea un método correcto, la persona obtiene lo que quiere, pero o le va a durar poco, lo va a perder muy pronto, o se va a transformar en una persona muy infeliz, teniendo eso. ¿Por qué? Porque lo que no cambian las personas y lo que no estimulan estos programas, estos gurúes, es ¿para qué lo quieres? Es a dónde prestas atención cuando estás buscando eso. Si yo lo voy a buscar desde el punto de vista individual, para mí, para mi propia satisfacción, vas a tener eso y vas a tener una tremenda infelicidad. Y lo más probable es que lo obtengas y lo pierdas. Porque estás trabajando desde la pequeñez, la limitación. No estás trabajando desde la grandeza de la fuente infinita. Estás trabajando como un ser limitado. Pero cuando tú empiezas a buscar esto mismo, pero para compartirlo, cambia la intención de recibir por la intención de dar. Y cuando tú cambias la intención de dar, empiezas a desarrollar algo que es el amor por tu semejante, el amor por todos, y te empiezas a parecer a la fuente infinita. Por eso los programas de felicidad no resultan. Yo un programa uno de los últimos que le vi a Richard Bandler, que yo lo miro que es un genio, pero
tiene una visión totalmente limitada. Es un ciego igual que los demás en ese aspecto. En otro es un genio, pero en ese aspecto es un ciego. Y él cuando escribió su libro sobre la felicidad, yo lo busqué y dije, a ver, ¿qué dice Richard Bandler sobre esto? Yo he estado con él personalmente varias veces. Y lo que decía él, obviamente no me sorprendió. Él decía un montón de métodos mecánicos, así, para obtener satisfacción inmediata, pero es la satisfacción lo que está buscando, placer. Y si tú buscas el placer y la satisfacción con intención individualista de no compartirla, vas directo a la infelicidad. Por eso todos esos programas de felicidad, por ejemplo, que se han hecho, yo una vez me acuerdo de un programa en la radio de California, Healthy Life, cuando dirigía ese programa. Luego yo renuncié a ese programa porque no quise más, era demasiado trabajo, y prefería atender a mis alumnos, que a personas que no conozco, que en otro idioma. Era mucho sacrificio para mí hacer ese programa. Dirigí un año entero. Y todavía me están esperando. Algunos me dicen, por favor, vuelve. Yo no voy a volver porque es demasiado trabajo para tan poco, para tan poca ayuda que puedo dar. A pesar que son millones de personas que escuchan, son personas que escuchan a muchas personas también y se confunden. Yo prefiero hablar a un grupo más limitado, pero que me escuche y que preste atención. No que escucha como que a ver qué dice algo interesante y bonito y luego no se sabe más de esa persona. Yo no quiero eso. El tiempo de un ser humano es limitado, porque estamos en un mundo existencial sometido a tiempo y espacio, ya hemos hablado de eso. Por lo tanto, tengo que optimizar eso. Y yo lo optimizo con ustedes, por ejemplo. Prefiero tener 3 personas conmigo que presten atención a tener a 10 millones que después que me escuchan a mí van a prestar atención a otro que dice lo contrario y que finalmente no sacan nada. Estoy perdiendo mi tiempo. ¿Ya? Igual me alegro de haber hecho su programa porque me permitió ordenar todo el material que tenía en mi cabeza y lo pusimos por escrito y está ahí como un registro. Pero en ese programa de felicidad yo le hablaba de Lori Santos. Lori Santos es una profesora de psicología de la Universidad de Harvard y ella hizo todo un programa de felicidad. Pero cuando yo analicé su programa de felicidad, lo que ella hacía en realidad era un programa terapéutico. Entonces, es como cuando alguien me viene a mí por una terapia, porque todavía ayudo a algunas personas con terapia, ¿ya? Pero esa persona no está yendo a la felicidad, esa persona está yendo simplemente a estar viviendo una vida un poco más normal. La felicidad real llega cuando tú te engrandeces y te pareces a la fuente infinita y empiezas a compartir lo que tienes. Incluso no solo te llega la felicidad, te llega más de lo que ya tienes. Esa es la clave de todo. A este programa, cuando suba la grabación, le voy a poner la clave de todo. Porque podríamos estar hablando hoy día, ¿cierto?, de obtener dinero, riqueza. Yo lo he hecho en otro programa y seguramente lo voy a seguir haciendo. Hablar de cómo mejorar tu holograma, maravilloso. Pero, ¿para qué quieres todo eso? ¿Para ti solo o para compartirlo? Esa es la clave de todo. Entonces, ¿pero por qué no cambiamos? Nuevamente aquí está la pregunta. Porque el foco de atención es erróneo. No tiene riqueza para ellos mismos. La sociedad americana es una sociedad tremendamente insatisfecha. Hay tremenda cantidad de divorcios, tremenda cantidad de suicidios también. Y son riquísimos. Porque están buscando la riqueza, la salud, personas que se ejercitan, que gastan miles y miles de dólares al mes en complementos alimenticios, en estar bien físicamente, en entrenadores personales, pero su enfoque es individual. Yo quiero esto para mí, para vivir más, para satisfacerme más. Eso lo está llevando directo a la infelicidad. La felicidad es cuando tú cambias la intención para lo cual buscas las cosas. Por eso los problemas deben ser resueltos en el nivel que se crean. Esas personas siguen infelices. Por eso los programas de coaching no les ayudan. Sí, ahora influyo en la gente. Soy más egoísta todavía. Influir en los demás no tiene nada de malo, está muy bien. Pero sí es para ayudarlos. Sí es para compartir tu felicidad. No para que te sirvan a ti. Porque eso lo hace infeliz a ellos y a ti. Tienes poder y tienes más infelicidad. Y además, estás creando un holograma terrible para una próxima vida. O sea, es un pésimo negocio. ¿A qué prestas atención? ¿Hacia dónde estás llevando las cosas? Eso ya habla de un nivel de conciencia distinto. Al hacer un ajuste en este punto solamente, por eso a este le voy a llamar la clave de todo, ya aumentaste tu nivel de conciencia. Y te pareces más a la fuente infinita.
Porque pasa de la voluntad de recibir a la voluntad de recibir para dar. ¿Les suena parecida, les suena conocida esta frase que hay aquí abajo? Yo creo que a algunos les debe sonar, aquellos que han leído, ¿cierto? Y que algo saben de Jesús, saben que él predicó esto mismo, ¿no? De una manera distinta. Entonces, esto endereza nuestro Munay, que está descarriado. Ya hemos hablado que el primer hombre descarrió su Munay, ¿cierto? Y se fue por cualquier lado y se alejó de la fuente infinita por esa razón. Y alejarse de la fuente infinita viene la infelicidad inmediatamente. Cuando tú te alejas de ella, es sinónimo de infelicidad. Cuando te acercas a ella, es sinónimo de felicidad. Y eso además nos permite ir recuperando las capacidades divinas que tuvimos que perdimos en esa caída. Esto nos engrandece de verdad, nos acerca a quienes somos de verdad, multidimensionalmente. Nos acerca a quienes somos. No la sombra de lo que somos. Porque la gente es una sombra de lo que es realmente en el estado en que está. Pero son mucho más grandes de lo que piensan y creen. El potencial humano no se desconoce todavía. Se desconoce. Nadie sabe el potencial humano hasta dónde alcanza. Nadie sabe. Yo le he contado historias, ¿cierto?, de grandes seres que multiplicaban las cosas, dejando a todos perplejos. Y eso yo creo que no era parte del potencial humano. ¿Ya? El mismo Jesús, ustedes vean lo que hacía en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué cosas hacía? Algunas cosas son metáforas, pero otras eran verdaderas. Entonces, pero se empieza por aquí. Por no hacer esto, sufrimos todo tipo de miseria y pequeñez. El hacer esto empieza a desarrollar nuestro Munay verdadero en nuestro Aini. Bueno, esto entonces es como todo lo que hablemos, todo lo que enseño, todo lo que expreso. Hoy día pensaba, ¿dónde está la clave de todo? La clave de la esencia está en esto. Porque si no entiendes esto, todo lo que hagas, por muy bueno que sea, por muy correcto que sea, por los métodos que sean eficaces para conseguir diversas cosas, te van a llevar a ese logro, muy probablemente te llevan al logro, pero también te pueden llevar a mantener tu pequeñez. Entonces, cuando hablemos en el futuro de todo esto que está acá, riqueza, poder, fama, conocimiento, refugio, etc., hablemos siempre de esta dimensión, de que tú quieres esto porque quieres compartirlo. Bien, aquí dejo compartir, yo compartí también, estaba compartiendo con ustedes, permítanme volver acá, ya, ahí estoy, y voy a prender mi cámara. Por eso comencé esta sesión, ¿cierto? Y la vamos a comenzar cada vez que comencemos una sesión con esta, dando agradecimiento a la fuente infinita de todo, que nos permite reunirnos acá, compartir esta sabiduría, acercarnos a ella. Porque ya nos permite que estemos aquí hoy día, permite que podamos escuchar esto, permite que alguien transmita esto, permite que alguien, ¿cierto?, sepa que existen estas cosas y que nos dé una luz mayor. Y eso es el tema de esta sesión. Yo les deseo de todo el corazón que sus jardines florezcan, como siempre, con estas enseñanzas. Y termino también dando un agradecimiento a la fuente infinita por permitir estar juntos este día. Y que sigamos juntándonos muchas veces más, ¿cierto? Y creciendo en conocimiento, en conciencia y en plenitud. Nos vemos entonces en 15 días con el grupo Silver y que tengan un hermoso día domingo, ¿cierto? Que lo disfruten con su familia y que no pierdan de vista la clave de todo. Nos vemos en 15 días más.